Para iniciar tomaremos una mirada general de la cadena de valor de la industria avícola. Si entendemos a la avicultura como una práctica de criar aves domésticas, como patos, gansos o pavos, ¿sí?, debemos reconocer que se ha transformado durante su desarrollo en varios años en una importante actividad económica. Esta actividad económica, como todas, tiene como objetivo maximizar ganancias, ser eficiente, generar trabajo, pero esta actividad se ha transformado en una propuesta sumamente especializada. O sea que tenemos una diferencia desde los inicios de la avicultura, en donde era generalmente una crianza de las aves, donde realizaban todos sus procesos biológicos en un solo sitio, se reproducían, las podías criar, las engordabas, podías hacer el sacrificio. Ahora, comparando la industria actual, tenemos sectores especializados para cada actividad que desarrolla el ave. O sea que vamos a tener un conjunto, una secuencia de distintas áreas o de distintas propuestas. Y estas las podemos clasificar en algunos grupos. Por ejemplo, en el área que refiere a las actividades productivas, en donde vamos a tener la característica de que se producen huevos y carne. Después tenemos un área reproductiva, en donde se caracteriza por generar todo el material biológico que van a utilizar las otras granjas productivas, ¿sí? También tenemos varios tipos de industrias que refieren o que trabajan en la parte del sacrificio de los animales y la obtención del producto final. Como un anexo a la cadena de valor de la industria avícola, podemos encontrar, ¿sí?, todo lo que se refiere a la industria de alimentos para animales, alimentos balanceados, en este caso para aves, para pollos. Si observamos la gráfica, tenemos en la parte superior una incubadora, tenemos cría de pollitos y levante, engorde, después del engorde la planta de beneficio, sacrificio, faena, plantas de despostado, plantas de transformación de la materia prima, ¿sí? Y tenemos que en el mercado vamos a encontrar distintos productos que provienen de distintas líneas específicas de la industria avícola. Así podemos encontrar huevos directamente que llegan de las granjas de ponedoras, o productos pollos que han sido faenados enteros, pollos despresados, o productos que están congelados y que tienen un determinado valor agregado, como medallones de pollo, milanesas, patitas. Esta mirada general nos permite ubicar, ¿sí?, y desglosar toda la cadena de valor para identificar en qué sector estoy yo desarrollando una actividad productiva, cuáles son los costos, cuáles son las expectativas de mejorar mis rendimientos y hacia dónde voy a orientar la producción que estoy llevando adelante. Para ordenar un poco lo que se mencionó en la filmina anterior, vamos a encontrar una categoría en la que requerimos trabajar la obtención de aves. Acá vamos a tener granjas de huevos fértiles, incubadoras y granjas de cría y levante. En la siguiente categoría, que corresponde a los procesos productivos, vamos a encontrar granjas de engorde para pollos parrilleros y granjas ya específicamente de ponedoras, cada una con su especificidad productiva. Para la categoría de sacrificio de animales y obtención de producto final, vamos a tener
plantas de beneficio o de faena, plantas de despresado, instalaciones para la transformación de la carne del pollo y también las plantas para industrialización de huevos. Recordemos que en esta categoría particularmente podemos encontrar en una misma planta dos funciones específicas. Por ejemplo, una planta de faena o beneficio puede tener adosado el lugar y el equipo necesario para el despresado del ave, del pollo. Como también puede encontrarse en la misma fábrica, en la misma planta, ¿sí?, todas las instalaciones necesarias para determinado tipo de transformación de la carne de pollo. Entonces tenemos que tener en cuenta que puede haber una instalación que provea todos estos productos o pueden ser varias y que no estén relacionadas entre sí. Adicionalmente dijimos que para la categoría alimentos para aves, ¿sí?, es una categoría que va a ser encontrada en todas las otras granjas o plantas. Viene anexada a la línea de producción de pollos, aunque tiene también su propia dinámica y se puede categorizar o se puede llevar a una línea de producción de cereales, ¿sí?, como valor agregado de cereales. Pero bueno, acá necesitamos sí o sí tener en cuenta el requerimiento de los alimentos de las aves. Del total de las etapas o de los eslabones de un complejo armado de una línea productiva como es la avícola, ¿sí?, el total de esas instancias componen toda la estructura del comercio, del mercado en la avicultura. Tenemos que entender que a medida que fue pasando el tiempo, la avicultura ha sufrido determinados desarrollos y avances tecnológicos. Por lo tanto, en un inicio, una avicultura tradicional, ¿sí?, en donde la crianza de los pollos tenía o se daban en un solo lugar, todos sus procesos metabólicos y de crecimiento eran más cuidados, se podría decir más personalizados. Hoy esa actividad ha ido desapareciendo y se ve reflejada en algunos criadores de pollos o de aves de raza, ¿sí?, que tienen ese tipo de manejo, o que también la gente lo hace por hobby, ¿sí? Este espacio que ha ido quedando ha sido ganado por la avicultura industrial, en donde tenemos determinadas características que la diferencian de una avicultura tradicional. En primera instancia, para que sea considerada industrial, vamos a tener que hay una serie de operaciones que se integran. Generalmente en la industrial, estas estrategias de integración de operaciones se da de una forma vertical, o sea que primero hay una secuencia establecida, luego viene otra y luego viene otra. Todo eso dentro de una sola empresa. Existen otras formas también de integrar operaciones comerciales, pueden ser también horizontales, en donde una empresa adquiere otro servicio que opere en el mismo nivel de una de mis áreas de trabajo, ¿no? Podemos dar un ejemplo de estas operaciones horizontales. Una planta que cría pollos, ¿sí?, necesita el sistema sanitario que opere a la par, el veterinario trabaje a la par del desarrollo de los pollitos bebés, ¿sí? Tiene que estar trabajando esas dos áreas o esas dos líneas en conjunto para llegar a buen término y que lleguen con buena salud los pollitos, ¿sí? Eso es una integración horizontal. En la vertical siempre hay un orden, ¿sí?,
Primero hay una actividad, luego otra, luego otra, luego otra. Ahí se puede decir también que es una secuenciación, ¿sí? Pero estas son estrategias organizacionales de las empresas, ¿sí? Nos sirven para integrar operaciones. Esa particularidad tomó la avicultura industrial porque ya tiene otros objetivos, que el principal es el objetivo económico. Buscamos empresas que sean rentables y perdurables en el tiempo. Por lo tanto, dentro de esos objetivos vamos a encontrar en el área avícola, dos líneas muy fuertes de trabajo. La primera es de carne, o sea, pollos parrilleros, lo que conocemos nosotros, y la segunda es la producción de huevos. No menos importante también es la producción de reproductores, ¿no? Que van a ser los que van a proveer a estas cabañas. Por lo tanto, hoy podemos observar también, ¿sí?, una nueva categoría que va apareciendo. Esta categoría, algunos autores la denominan una avicultura alternativa, en donde se engloban nuevas formas, nuevas tendencias de mirar la producción avícola. Acá dentro de esta área nosotros vamos a tener los pollos camperos, los pollos ecológicos y también los pollos de crianza natural. Dentro de la avicultura alternativa, las posibilidades de la crianza o la producción de un pollo campero, ecológico, de crianza natural, comparten determinadas características. En realidad, estas tres propuestas surgen de las nuevas exigencias de los mercados. Los consumidores buscan una alternativa a las producciones industriales. Entonces tenemos conceptos que van en contraposición, como una producción industrial versus una producción, si se quiere, más artesanal, que retorne a lo natural, que busque lo orgánico. Hay una tendencia en lo imaginario a lo sano, un producto más sano. Entonces, acá tenemos una fuerte aparición de los conceptos del campo, la calidad, lo sano. Dentro de estas características, el pollo campero es una tecnología que se desarrolla en la Argentina. Vamos a tomar el pollo campero como una marca. Es en realidad una marca desarrollada en el INTA. Surge por la creación de una línea de pollos destinada a un sistema de producción no industrial. O sea, desde su origen está en contraposición a un sistema industrial y se desarrolla por el ingeniero Bonino en Pergamino, acá en la Argentina. Es una línea de pollos que tienen determinadas características, como por ejemplo es de un crecimiento un poco más lento que otras, pero es de una buena rusticidad manifiesta, o sea, son más rústicas, por lo tanto tienen otro tipo de manejo, resisten más determinados manejos. Este desarrollo argentino, ¿sí?, permite tener, digamos, en la primera instancia ya una opción a la producción industrial. Si bien podemos generar ingresos económicos en la producción de pollo campero, el manejo va a ser distinto. Ya viene una genética, como dijimos, desarrollada en este país distinta, tiene características de coloración, por ejemplo, ya variadas y determinadas, tiene un buen desarrollo estructural óseo para carne, digamos, o sea que el desarrollo de
pollos parrilleros viene bien. También se caracteriza por tener una piel amarilla, pueden ser de doble propósito, también se puede generar un plantel de ponedoras. Por lo tanto, ¿sí?, hay que reconocer al desarrollo del pollo campero como una alternativa real a la producción industrial. Por otro lado, encontramos también la aparición de la tendencia y armado también de una línea productiva de pollos ecológicos o pollos orgánicos. En realidad, con esta terminología muchas veces existen confusiones, ¿sí?, al asociar a un pollo ecológico o un pollo orgánico al pollo que está libre en el campo. Esto no es así. Si bien pueden coincidir determinados manejos, determinadas cuestiones de prácticas laborales, ¿sí?, un pollo ecológico o un pollo orgánico necesita sí o sí estar producido bajo determinadas pautas. Estas pautas están establecidas por el SENASA bajo una resolución, la 1286. Requiere también una certificación. Tiene que haber una oficina, un certificador, en donde me guíe con un protocolo de todas las actividades que se deben cumplir para poder certificar mi producción como una producción ecológica. Una de las pautas de trabajo ineludibles es poder criar los pollos alimentándolo con materias primas certificadas como ecológicas. Tiene que haber también una mirada especial en lo económico, porque el certificar un producto, cualquier producto, ya sea alimenticio, específicamente ahora hablando de los pollos, como ecológico, orgánico, requiere un par de años de trámites y tiene que haber un protocolo establecido y eso se paga. Es una certificación que el productor debe pagar. Por lo tanto, hay un aumento en los costos que tiene que verse reflejado en el aumento del producto en el mercado. Por lo tanto, va a ser un pollo más caro que un pollo que no está certificado. Con respecto a la genética, no hay una restricción definida, ¿sí? No hay alguna genética específica que quede afuera. Pero sí tiene que haber una diferencia en el método y en el proceso de crianza. Tiene que haber protocolos de trabajos. Y generalmente bajo las normas HACCP, que son normas de calidad, se lleva adelante el seguimiento y el control y la mejora de estos procesos. ¿Sí? Entonces, estos pollos ecológicos, orgánicos, necesitan sí o sí una certificación que el productor debe pagar, que está normado por el SENASA, ¿sí?, que lleva varios años certificar y que va a generar un costo al productor y que también se va a ver reflejado en el precio del producto en el mercado, ¿sí? Va a ser un precio más alto que otros pollos que no son ecológicos. Por último, dentro de la avicultura alternativa a la industrial, debemos mencionar los pollos de crianza natural, ¿sí? Crianza natural tiene que ver, digamos, con algunas líneas genéticas que son comerciales, ¿no?, y que tienen una rusticidad manifiesta, que se pueden adaptar a estar libres, ¿sí?, a una crianza libre en el campo, ¿no?, y que tienen que tener algunas condiciones de producción más naturales. Esto quiere decir que, por ejemplo, no pueden estar todo el tiempo enjauladas, ¿sí?, tienen que tener un lugar disponible para poder salir a caminar, a pastar. Todos estos manejos van a permitir diferenciar estas tres opciones, el pollo campero, el ecológico y de una crianza natural, como propuestas alternativas
a una producción industrial. Por lo tanto, hoy en día las producciones alternativas en la avicultura son consolidadas en el mercado porque existe demanda para estos productos. Por lo tanto, se puede pensar en la planificación o en un plan de trabajo para el desarrollo de un emprendimiento de producción, ¿sí? La evolución de la demanda de productos en el mercado ha ido marcando estas nuevas tendencias de consumo. Por lo tanto, ha ido siendo el marco donde se van a desarrollar las nuevas líneas productivas, en este caso un pollo campero, ecológico o de crianza natural, ¿sí? Pero también hay que reconocer que existen tendencias en el mercado, ¿sí?, que van a ir fortaleciendo determinadas características en las producciones y determinados comportamientos de los consumidores. ¿Por qué es importante tomar esta mirada en cuenta? Porque recordemos que lo importante de una producción pecuaria destinada a la comercialización es de que tenga mercado. Entonces debo iniciar la planificación sabiendo en qué mercado voy a estar situado, a quién le voy a vender mi producto para poder definir las características que me esté exigiendo ese mercado. Estas características entonces van a estar dentro de una gran variedad de opiniones, ¿sí?, que van a ir determinando la decisión del productor. Para mencionar estas nuevas tendencias, vamos a empezar por esta tendencia a los productos amigables con el medio ambiente. ¿A qué se hace referencia con esto? Hace referencia a que dentro de la producción de pollos, nosotros tenemos que tener una tendencia a producir sin dañar el medio ambiente. O sea que debemos planificar, hacer toda la línea productiva pensando, por ejemplo, en disminuir la emisión de dióxido de carbono. También tenemos que pensar en el cuidado del agua, el uso de energías alternativas o energías renovables. Estas cuestiones de manejo y de integración de nuevas propuestas, ¿no?, van fortaleciendo las marcas que se sitúan como productos amigables con el medio ambiente. Hoy el mercado valora a una empresa que trabaja cuidando el medio ambiente y por eso estos productos se encuentran ventas, nichos en el mercado. Otra tendencia importante es el comer saludable. El comer saludable, dentro de las gamas de alimentos que ofrecen proteínas a las personas, tenemos las carnes de res, la de cerdo y la de pollo, también la de conejo. En este caso puntual, la de pollo es una carne que permite aportes proteínicos a la dieta de las personas, pero tiene una bondad que es baja en contenidos de grasas, saturadas específicamente. Por lo tanto, es más saludable que una carne de vaca. Esta característica puntual ha llevado a que dentro del mercado aparezcan innumerables recetas, innumerables consejos, favoreciendo el consumo de pollo para poder cuidar la salud. Estas tendencias que hemos mencionado van determinando que la posibilidad de desarrollar una producción de pollos, tanto sea para pollo parrillero o ponedoras, tiene una mirada económica que puede decirse sustentable en el tiempo. Ahora tenemos que tener en cuenta qué es lo que pasó este último tiempo, este último año, con el tema de la pandemia. Las tendencias, hay mucha información
especialmente en las redes sociales, sobre las tendencias COVID. Son comportamientos que se han ido identificando durante la pandemia que hoy estamos atravesando. Y cómo estas tendencias han ido marcando pautas para el desarrollo de algunas líneas productivas y la caída o el quiebre de otras líneas productivas. Entonces, si nosotros tenemos que durante la pandemia se ha identificado que en el mercado hay una mayor predisposición a probar nuevas marcas, que los servicios de entrega y otras formas de comercialización como ser el comercio electrónico son las nuevas formas que aparecen validadas por el mercado, vamos también a identificar cómo va a ir variando la demanda. Por ejemplo, cómo merma la demanda en algunos servicios alimenticios, digamos, relacionados específicamente a la gastronomía y al turismo, que se han visto muy afectados por el tema del COVID. Pero aún así tenemos que recalcar que estamos en un proceso, en una etapa en donde se van a ir describiendo los cambios de hábitos, de cómo y dónde los consumidores prefieren adquirir sus productos, prefieren comprar. Para esto tenemos diversos ejemplos. Por ejemplo, la compra al por mayor en épocas de cuarentena, las tendencias a que la gente prefiera también en determinados periodos durante la pandemia de productos que duren más tiempo, o sea, prefiera conservas a productos frescos. En contraposición a esta mirada, ¿sí?, el consumidor que requiere y que le pide al mercado productos más frescos, naturales, que le permita mantener una buena salud, fortalecer las defensas. Y por supuesto no podemos dejar de lado, ¿sí?, la posibilidad de generar negocios con el desarrollo o con la ayuda de las tecnologías, específicamente el comercio online. ¿Cómo la industria de alimentos cambia con esta incorporación tecnológica? ¿Cómo puedo hacer yo que mi producto, que antes tenía un punto de venta físico, pueda llegar al consumidor que hoy maneja un comercio electrónico o que busca los productos en las páginas de internet? Ese desafío es donde se encuentra hoy toda la producción de alimentos, no solamente la producción de pollos. Por lo tanto, hay que tener una capacidad de versatilidad para poder ir aprendiendo las nuevas estrategias y las nuevas herramientas de comercialización. No vaya a ser cosa que esto de generar un emprendimiento local no tenga buen rendimiento económico por no tener un buen diagnóstico del mercado al que yo me estoy, en el mercado donde yo me estoy incorporando, digamos. Bien, tenemos que tener en cuenta que el desarrollo desde una mirada más amigable con el medio ambiente, desde una mirada más el cuidado de los animales, ha permitido desarrollar unas definiciones o una forma, ¿sí?, de encarar la producción que tiene que ver con el bienestar animal. Nos referimos con bienestar animal, ¿sí?, a un conjunto de cosas necesarias para vivir bien, se puede decir. Según FAO, ¿sí?, los animales deben estar sanos, cómodos, bien alimentados y con las condiciones de seguridad necesarias. Entonces vamos a ir viendo que esta terminología o esta mirada ha ido cambiando, ¿sí?, a medida que pasaba el tiempo. Tenemos que en las primeras instancias lo que se tomaba en cuenta era la salud y
el funcionamiento biológico normal de las aves, en este caso de los pollos, ¿sí? También la capacidad del animal de vivir una vida natural. A esto se ha ido agregando otras cuestiones, distintos autores, hasta que nosotros vamos a identificar 5 libertades, ¿sí? Ese es el nombre que toma, ¿sí? Que debemos tener en cuenta. Entonces, la libertad de no padecer hambre ni sed, libertad de no sufrir molestias, libertad de no sufrir dolor, heridas o enfermedades, libertad de expresar un comportamiento natural, libertad de no padecer miedo ni angustia. Bueno, estas definiciones fueron desarrollándose durante muchos años, discusiones de muchos expertos, y lo más importante es que van dando forma, ¿sí? Y van consensuando una mirada alrededor de cómo nosotros podemos hablar de un bienestar animal en una producción destinada a la comercialización de la carne, que incluye la muerte del animal, ¿no? Entonces un consorcio europeo amplió un poco y fue dando más claridad sobre determinadas cuestiones. Lo que el consorcio europeo propone es un conjunto de 4 principios y 12 criterios respecto al bienestar animal. Los principios de bienestar animal entonces van a quedar en 4 terminologías: alimentación adecuada, alojamiento adecuado, buena salud y comportamientos adecuados. Cada principio tiene determinados criterios. Para el primero, que es alimentación adecuada, los criterios son ausencia de hambre prolongada y ausencia de sed prolongada. Para el principio de alojamiento adecuado, los criterios son comodidad, temperatura adecuada, facilidad de movimiento. Para el principio de buena salud, los criterios son ausencia de lesiones físicas, ausencia de enfermedades, ausencia de dolor debido a un mal manejo. Y para el principio de bienestar, que refiere al comportamiento adecuado, los criterios son manifestaciones de comportamientos sociales, manifestaciones de otros comportamientos característicos, buenas relaciones entre los seres humanos y los animales y estado emocional positivo. Este conjunto de principios y criterios permite que nosotros podamos tener un marco de partida para poder implementar prácticas que nos faciliten mejorar el bienestar animal. Pero estas formas de implementar, cuando las pensamos, tenemos que tener en cuenta que lo primero que aparece es cómo nosotros o qué mirada nosotros vamos a tener para poder medir esto. ¿Cómo sabemos que está bien o hasta dónde está bien? ¿Sí? ¿Desde dónde partimos? Entonces surgen algunos métodos de medición que se pueden utilizar tanto en las granjas o explotaciones pecuarias, y algunos tienen que ver con las mediciones basadas en recursos y los animales y la evaluación científica, ¿sí? Las mediciones basadas en los recursos y en los animales nos van a permitir
¿sí? Ir determinando si en la granja nosotros contamos, o sea, hay presencia de determinadas cuestiones, determinados recursos. Por ejemplo, ¿qué tipo de nidos hay? ¿Cuántos hay? ¿Qué gallineros hay? ¿Qué bebederos tenemos y si están limpios o no están limpios? Estas cuestiones que tienen que ver con saber y medir qué recursos cuento, entran dentro de las mediciones basadas en los recursos. Pero acá surge algo interesante. El hecho que yo tenga todos los recursos disponibles para poder generar una producción con un buen manejo, ¿sí? Que haya bienestar animal, no quiere decir que eso ocurra. No quiere decir que se esté utilizando todo eficazmente. Por lo tanto, también debemos tener en cuenta la observación y las mediciones directas en los animales. Por ejemplo, se debe observar que haya ausencia de hambre y nosotros podemos ir acordando con el productor encargado, si es que nos toca ser técnicos, ¿sí? Determinadas escalas que nos permitan saber qué cosas están bien y dentro de qué rangos. También puedo observar si hay un confort térmico, ¿sí? Si es adecuada la temperatura o no para los pollos, ¿sí? Estas cuestiones de observación van a entrar dentro de las pautas que yo puedo tener en cuenta en una medición basada en los animales. Entonces, para poder medir, tenemos dos instancias importantes o dos herramientas importantes. La medición basada en recursos, es saber qué recursos cuento, ¿sí? Y la medición basada en animales, que trabajando ambas en conjunto voy a tener una mirada completa de la situación del galpón de producción. Pero también nosotros tenemos que hablar, ¿sí? De la interacción que hay entre esta idea de bienestar animal y la productividad que hay en mi galpón de pollos, digámoslo así. Hay una relación que se va a dar, que es una relación muy compleja entre el bienestar animal y la productividad. Así podemos encontrar un tipo de relación positiva, una sinergia que se complementa, ¿sí? Y como ejemplo podemos dar que en determinadas producciones podemos identificar que hay alguna falencia, por ejemplo que algunos pollos están enfermos y nosotros podemos activar o podemos trabajar junto con el veterinario para mejorar esta situación y que los pollitos tengan buena salud, sería acá englobado dentro de una relación positiva, ¿sí? Yo estoy buscando el bienestar de los animales y a la vez voy a tener una mejor producción. Porque si yo llego con los animales sanos a la faena, voy a tener más kilogramos, voy a tener más pollos vivos antes de la faena. Y eso tiene un rédito económico. Pero por otro lado, determinados manejos ya estandarizados en algunas producciones nos van a poner en una situación completamente distinta. Por ejemplo, la cantidad de alimento que le tengo que dar a las aves antes de un sacrificio, ¿sí? Si yo no regulo eso, puedo tener también determinadas falencias, como ya lo vimos, ¿sí? Merma
la calidad. Pero bueno, estoy acá en una relación negativa o en oposición, ¿sí? En donde el bienestar animal, ¿sí?, va a ir en contra de la productividad, o la productividad va a ir en contra del bienestar animal. Siempre hay que buscar que estas prácticas que producen, por ejemplo, hambre o sed crónica en los animales, se vayan cambiando, ¿sí? Entonces el personal técnico tiene que tener una mirada más general de esto. Pero ¿por qué hablamos nosotros de bienestar animal? ¿Sí? El bienestar animal, como dijimos, es una nueva tendencia. Y algunos problemas, digamos, que podemos observar generalmente, a veces en los pollos de engorde, por la propia genética, ¿sí?, vamos a encontrar de que hay algunas lesiones en las patas, o las aves empiezan a cojear, puede haber trastornos metabólicos, puede ocurrir que haya hambre crónica, ¿sí?, padezcan de hambre crónica. Pero estas dificultades en el manejo tienen que ser identificadas por el técnico y tienen que plantearse también una forma de sortearlas o de mejorarlas. Tanto así para la producción de carne como para la producción de huevo, nosotros tenemos diferentes problemáticas si pensamos aplicar un sistema de bienestar animal, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un plantel muy grande y tenemos jaulas y tenemos ponedoras y no estamos trabajando en procurando tener bienestar animal, ¿sí?, si nosotros las tenemos enjauladas 24 horas, digamos. Recordemos que uno de los principios es alojamiento adecuado. Tienen que estar cómodas, temperatura adecuada y facilidad de movimiento. Entonces, todos los sistemas productivos que llevan mucho tiempo ya trabajando, a veces no están adecuados o no tienen las instalaciones que les permita aplicar principios de bienestar animal. Esto no quiere decir que no se pueda. Es un proceso de transición que la empresa debe decidir y jugar con esta relación entre bienestar animal y productividad. Porque recordemos que el objetivo de toda empresa es poder generar al fin de cada campaña un balance positivo. Por lo tanto, tiene que ganar dinero, para ser claros. Y en esa relación tenemos que tener la capacidad técnica para poder tener los mejores pollos en las mejores condiciones para tener un producto de excelencia en calidad, que le llegue a un consumidor que pueda pagar, si se quiere, un producto diferenciado. Por último, les dejo una reflexión. La mayoría de las personas han alcanzado su mayor éxito justo un paso después de su mayor trabajo. El autor de esta frase es Napoleon Hill.